Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Día 4. Él es aquel Elías. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Bueno, estamos ya casi a la mitad de la semana y Dios es bueno. Los que somos cristianos conocemos la naturaleza humana, ¿verdad? Sabemos que podemos estar pasando por cualquier circunstancia en esta vida, difícil, a nivel de salud, a nivel de trabajo, a nivel de un hogar, a nivel de... O sea, sabemos que cualquiera de nosotros puede estar en una situación compleja. Alguno puede estar muy bien económicamente, pero quizás con vacíos internos. Pero la Biblia nos da un destello, ¿no?, de cómo están las personas por dentro. Y yo podría orar y pedirle y decirle a Dios: oye, Señor, ayuda a mis hermanos. Pero el Señor tiene dos textos que son importantes, ¿ok? El Señor dice que tendremos aflicciones en medio de este mundo. Es decir, que las aflicciones son permitidas por Dios para, de alguna manera, que nosotros podamos buscar a Dios o que aprendamos a confiar en Dios. ¿Estáis conmigo, sí o no? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo, vosotros, ¿qué cosa? También, ¿ok? Y entonces conocemos bien cuáles son las situaciones que afectan el corazón y las situaciones que afectan a las personas y dónde están, por qué no le hablan los padres, por qué no le hablan los hijos, conflictos matrimoniales, dificultades en relaciones entre familia, problemas de cualquier índole, y todo eso lo conocemos. Y yo he vivido todo eso, ¿ok? Pero ¿sabéis qué me ha sostenido? Conocer bien a Jesús. Cuando tú conoces bien a Jesús, pues estas circunstancias de la vida que bajan, suben, entran, salen, que son de alguna de otra forma, cuando tú conoces bien a Cristo, tú dices: puedo, en el nombre de Jesús. Por eso a mí me gustan los sermones que tienen contenido bíblico. Es que soy así. También yo podría hablar de cosas sentimentales, pero es que entiendo que esa circunstancia en la que estemos viviendo cada uno de nosotros, pues se superan cuando tú conoces a Jesús, y Jesús obra de una forma especial a través de su palabra en tu vida. Porque un texto bíblico, eso sí queda. Una promesa bíblica, eso queda afirmado. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu de Dios se encarga de afirmar eso en tu vida. Por eso me gustan los sermones que sean bíblicos y a la vez que el mismo sermón sea el que nos habla, ¿no?, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos nosotros. Ahora, si hay algo que necesita la raza humana completa, es que tienen que ser salvos. ¿Salvos de qué? De la generación en la que nos encontramos. Y esto ha sido el mensaje durante todas las épocas de la historia en este mundo. Y hemos estado hablando de lo que dice Pedro con respecto a la verdad presente. Y la verdad presente antes del diluvio es ser salvo ¿de qué? Del diluvio. ¿Por qué? Porque la maldad llegaba hasta la misma presencia de Dios. Luego hablamos de ser salvos de la esclavitud de Egipto, que para nosotros representa la esclavitud ¿de qué? Del pecado. A veces Dios nos dice de forma general: tenemos un problema, pero nosotros queremos que nos lo diga de forma específica. ¿No os parece? El problema es algo generalizado en el mundo entero, pero cuando se trata del mío es específico. Yo soy un poco más práctico. ¿Por qué soy un poco más práctico? Si Dios me dice que tienes problemas, pues no me importa si entras o no entras en lo específico. Tenemos un problema y el pecado es el problema de la raza humana, ¿ok? Es el problema de la raza humana, porque las cosas que Dios permite en tu vida, las que Él permite en tu vida, son para tu crecimiento y para tu bienestar. Pero estas no son las que Él quiere. La esclavitud del pecado, esa sí no es la que Él quiere en tu vida, ¿ok? Él quiere que seas salvo de esa generación. Y luego hablamos de ser salvo porque miramos atentamente con oración en los libros de Dios.
Si nosotros miramos con atención en los libros de Dios, pues nos enteramos de dos cosas. Número uno, cuando la profecía acontece. Y número dos, el ángel nos explica las cosas que no entendemos. ¿Estáis conmigo? ¿Sí o no? Entonces, cuando estés estudiando la Biblia, aunque no la comprendas, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo, porque llegará un momento que de alguna manera el Señor va a abrir tu mente y va a iluminar de tal manera tu mente que vas a comprender las Escrituras. Si no, pregúntale a los dos que iban de camino a Emaús. Se le apareció un tercero y le pregunta, ¿y qué te pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué estáis tan tristes? Le dice, tú eres el único forastero que no te entera de lo que pasó en Jerusalén, que mataron al justo, al grande, al poderoso. ¿Y por qué estáis tristes si era necesario que eso aconteciera? Pasa con nosotros y come. Y no se dieron cuenta que era Jesús hasta que ¿qué? No, hasta que partió el pan. ¿Y qué fue lo que vieron cuando partió el pan? Las señales. Y dice, y les abrió el entendimiento y comprendieron que el que estaba entre nosotros. Y después dice, no ardía nuestro corazón por dentro, que sabíamos que no era cualquier forastero. Así es, tenemos que conocer a Jesús. De esa forma tenemos que alcanzarlo. Y eso se alcanza solo estudiando la Biblia con minucioso, escudriñando como dicen las Escrituras. ¿Ok? Y eso es lo que estamos intentando hacer hoy. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer hoy? Ver cuál es la fórmula o el proceso que utiliza Dios para dar una ¿qué? Una profecía ¿de qué? De tiempo. Y vamos a hablar entonces el método o el patrón que utiliza Dios cuando da una profecía. Y que hemos dicho, Dios llama a un profeta inicial, ¿sí o no? Esto porque hay que recordarlo, porque es una fórmula y si es una fórmula hay que recordarla. Entonces dice, primero llama al profeta inicial. Luego le da la profecía de tiempo. La profecía de tiempo también es una profecía de juicio. Y luego para ese primer profeta no es verdad presente. Muy bien. Luego, ¿qué hace Dios? Pues levanta un segundo profeta que le llamamos profeta final. Para ese profeta final sí es, ¿qué cosa? Verdad presente, porque él va a vivir esa profecía. Y siempre a través de ese profeta Dios va a sacar un remanente que avance en el conocimiento y en la enseñanza de Dios a las otras generaciones. Porque esa es la clave. A ver, cuando se exterminó toda y cada una de las almas y solo 8 personas estuvieron vivas, ¿quién volvió a enseñar el conocimiento de Dios? Un hombre. Noé enseñó a sus hijos, los hijos de sus hijos a sus hijos, y así posteriormente se volvió a llenar la tierra también del conocimiento de ¿quién? De Dios, pero también de la maldad. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos hizo lo que hizo y al final se maldijo otra vez la tierra. Entonces tenemos estas grandes 5 profecías. Ya hemos estudiado las 3 primeras. Hoy vamos a hablar de la primera venida del Mesías. En la primera venida del Mesías entonces deberíamos tener ¿qué cosa? 2 ¿qué? 2 profetas, un profeta inicial y un profeta final. Tiene que ser una profecía de juicio y Dios tiene que sacar a través del segundo profeta un ¿qué? Tiene que sacar a un remanente fiel. Esa es la clave. Entonces hoy vamos a hablar de Él es aquel Elías. Mi pregunta es, ¿a quién se refiere esa expresión? ¿Y quién la dijo? ¿Y quién dijo la expresión? Isaías. No. ¿Quién dijo Él es aquel Elías? Jesús. Jesús dice eso ¿de quién? De Juan el Bautista, ¿ok? Ahí sí estamos claros. Entonces Mateo lo registra. Juan el Bautista dice, cuando se está hablando de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quién quiere arrebatar el reino de los cielos? Nadie. 1, 2, muy bien, 3 hermanos quieren arrebatar el reino de los cielos. Arrebatar el reino de los cielos es poder lograr entrar en el reino de los cielos, ¿sí o no? Y entonces dice que los violentos. Ahora, esto parece una palabra negativa. ¿Os parece que parece una palabra negativa esto de violento? ¿Será que tengo que matar a alguien para poder entrar en el reino de los cielos? No, hay que estudiar bien lo que quiere decir la Escritura. Y entonces dice, porque todos los profetas profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. ¿Y cuánto tiempo hubo entre el último profeta y Juan el Bautista? 400 años de silencio, ya lo vamos a hablar, ¿ok? Y entonces Jesús dice, Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había, ¿de qué?
de venir. Qué interesante, ¿no? Porque él habla primero de los violentos que tienen que arrebatar el reino de los cielos. ¿Cómo se come esto? Pues está hablando de las multitudes que necesitan luchar con el celo del Espíritu para obtener las bendiciones del reino de los cielos. Es decir, así como los violentos quieren hacer violencia a las personas, nosotros tenemos que con el celo de Dios tratar de alcanzar el reino de los cielos. Imaginaros, ¿qué es lo que despierta la violencia de una persona? ¿Qué es lo que despierta? La ira. Bueno, que ¿quién tiene que despertar de nosotros el deseo del cielo? Pues lo tiene que despertar el celo de la iluminación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, este verbo es importante, arrebatar. ¿Recordáis una semilla que cayó en el corazón de alguien y dice que vino Satanás y ¿qué hizo? Lo arrebató. ¿Recordáis? Entonces, en este caso, lo que está también diciendo es que no debemos dejar que el enemigo quite de nuestro corazón la semilla del Evangelio, porque de alguna manera la va a querer quitar. ¿Sí o no? ¿La va a querer o no la va a querer quitar? ¿Por qué? Porque los que le arrebatan la semilla del corazón son justamente la semilla que dice aquellos que tienen problemas, dificultades por causa de la persecución, por causa de problemas y todas estas tipos de cosas. Pues los violentos no dejan que le arrebaten el Evangelio del corazón para seguir adelante. Ahora, la pregunta es, ¿en qué sentido dice Jesús que Juan el Bautista era aquel Elías? ¿Sería que era un gemelo, una reencarnación o algo por el estilo? Pues vamos a ver en qué sentido dice Juan el Bautista que realmente era el Elías. Y dice, el espíritu y el qué. No está hablando de una reencarnación. No está hablando de que va a volver el Elías en la persona. Está hablando de qué, del espíritu y el poder. ¿Qué espíritu movía a Elías? Recordadme, el Espíritu de Dios. ¿Y qué poder tenía? El poder de profeta. Eso es lo que iba a hacer Juan el Bautista. ¿Y para qué? Va a decir el para qué hacer volver y para preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. En este sentido, tú y yo tenemos que ser también profetas. ¿En qué sentido? Tenemos que volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Qué significa eso? Pues que nuestros hijos vuelvan a los padres. ¿Sabéis quiénes son los padres? La Biblia son los padres. La Biblia son los padres. Sí, Señor. Es decir, que tenemos que buscar que las multitudes vuelvan a Dios a través de ¿qué? Del estudio de la Escritura. Eso es lo que está diciendo. A través del estudio de la Escritura para preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tiene un estudio bíblico aquí que está impartiendo ahora? Nadie levanta la mano. 1, 2, muy bien. Si tú no estás preparando a alguien para que entre en el reino de los cielos, pues la mejor manera de preparar a otros para entrar es justamente preparando a otro. Un estudio bíblico, pídeselo al Señor y el Señor te dará, porque así lo vas a preparar para entrar al reino de los cielos. ¿Quién quiere entrar en el reino de los cielos? ¿Y quién quiere llevar a alguien? Y si es familiar tuyo, ¿no es mejor? Si es mi hermana, si es mi hermano, si es mi padre, si es mi madre, oye, muchísimo mejor, ¿sí o no? Wow, amén, gloria a Dios si fuera de esa forma. Pues esa es la idea de cada uno de nosotros. A ver, que no podemos, que por alguna razón, pues buscamos a alguien que sea nuestro hijo espiritual, como Pablo decía de Timoteo, como Pablo decía que este es mi hijo, ¿qué cosa? Espiritual. ¿Quién tiene un hijo espiritual? ¿Sabéis cuál es la razón de tener un hijo espiritual? ¿Por qué crees que Dios te pone un hijo espiritual en tu vida? ¿Cuál es la razón? Muy bien, ¿cuál es la razón de tener hijos? Protegerlos, enseñarlos, guiarlos, ¿sí o no? Educarlos, pues esa es la razón de tener un hijo espiritual. Guiarlos, enseñarle las escrituras. Y tú sabes qué tienes tú cuando tienes a un niño, tiempo ocupado. Porque ¿cuánto demanda un niño para que vaya creciendo? Pero nosotros los bautizamos, venga, adelante, a ver qué vas a hacer con tu vida. No. A los que se recién bauticen hay que asignarles un hermano mayor y hay que pasarlo por escuelas de liderazgo. Llevarlo de ser un líder, de ser un creyente a ser un ¿qué? Un discípulo, un líder, eso es. Hasta que no se convierten en multiplicador de otras personas no los podemos soltar.
No podemos. Yo acabo de bautizar a 11 personas en Granada y se me han desaparecido 3. No podemos, tenemos que asignarle a alguien que ore con él, que le ayude, que le encamine, que le muestre cómo, y después pasarlo por las escuelas de liderazgo hasta que deje de ser un solo creyente y se convierta en un ¿qué? En un discípulo, porque Dios los trae, nosotros los abandonamos y se van ¿por dónde? Por la puerta de atrás. No, esforcémonos, porque el trabajo no empieza cuando queremos que se bauticen. Ahí empieza el trabajo. Cuando se bautizan no ha terminado el trabajo. El bautismo es apenas el nacimiento de un nuevo ser. ¿Sí o no? ¿No lo dice la Biblia? Que el nacimiento o el bautismo es un nuevo nacimiento. ¿Sí o no? ¿Y qué hay que hacer con un recién nacido? Claro, entonces primero empezamos con la leche, ¿qué? Con la leche espiritual, y después la vianda. Le empezamos a dar la comida. Perdón. No sé por qué me he ido por aquí, pero algo estará hablando el Señor y a alguien. Juan el Bautista tenía un mensaje para predicarlo, y el mensaje de él era hacer volver los corazones y preparar a un pueblo para la venida del Mesías. Y sigue diciendo que en aquellos días Juan el Bautista predicaba. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, porque ha llegado ¿quién? El reino de los cielos. ¿Pero realmente había llegado el reino de los cielos o había llegado el rey del reino de los cielos? El rey había llegado. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos tiene 3 etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa es de un Mesías sufriente. La segunda etapa, la de un Mesías glorioso, la de un Mesías que no tiene relación con el pecado. Y la tercera etapa es la del Mesías glorioso, que viene a establecer poder y gloria para toda su iglesia. Las 3 etapas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde empieza el reino de Dios? ¿Dónde empieza? ¿Sabéis dónde empieza el reino de Dios? En tu corazón. Si el reino de Dios no se establece en tu corazón, tú no vas a poder llegar al reino literal. Porque empieza ¿dónde? Aquí. ¿Qué es lo primero que quiere Dios? ¿No es tu corazón? Dios quiere tu corazón. Dios quiere que seas una relación especial con Él. Dios quiere que seas lo más importante para el reino de los cielos. Dios te ama, para Él eres lo más especial. Eres lo más especial. Es más, Él es el único que te da valor. Él es el único que puede restituir tu dignidad, porque Él es el que hace al ser humano digno. Nuestros seres queridos nos han abandonado. Yo recibí a Cristo como mi Salvador. ¿Dónde está mi familia? Recibí a Cristo y es como si hubiese recibido un fantasma. No sé si os ha pasado. Se desapareció toda mi familia porque he recibido a Cristo como mi Salvador. Y el Señor, ¿sabes qué me dijo? No te preocupes, Alexi, te voy a dar una familia más grande. Sí. ¿Sabes? Tengo 19,000 familiares en España. Sí, 19,000 familiares tengo en España. Y en el mundo tengo algunos millones de familiares. Sí, Señor. Porque a donde llega, ¿sabes qué? Me dicen hermano, son mis hermanos. Sí. Y si te faltare cualquier relación de esta, de hermano a hermano, pues tienes a Jesús, que es tu hermano mayor. Tienes al que te valora y el que lo ha dado todo por ti. ¡Wow! El hermano mayor. Bueno, yo tengo una hermana, gracias a Dios también. ¿A quién corresponde también esta misión? Porque Juan el Bautista es el Elías que había de venir, pero la Biblia dice que a quién le corresponde también esta misión. Fijaros, aquí Malaquías está hablando, dice, yo os envío el profeta ¿qué? Elías. ¿Y cuándo va a enviar el profeta Elías? Dice, lo va a enviar antes del día grande de Jehová. ¿Cuál es el día grande de Jehová? El día grande de Jehová, o el día terrible de Dios, está relacionado con la segunda venida de Cristo. ¿Qué está diciendo Malaquías? Que antes de que venga la segunda venida de Cristo, al igual que la primera, Él iba a enviar ¿a quién? Al profeta Elías. Y este es el tercer Elías
de la Escritura. El primero es el literal, el segundo es Juan el Bautista, que es un símbolo, y el tercer Elías de las Escrituras tiene que ser alguien que tiene que hacer volver, al igual que el primero y el segundo, hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y entonces dice que no sea entonces venga yo y hiera toda la tierra. ¿Quién es ese Elías? Pues es el Elías que tiene que predicar el último mensaje al mundo. ¿Cuál es el último mensaje al mundo? ¿Cuál es el último mensaje que de Dios al mundo? Decídmelo. Pensad. Apocalipsis. Sí. Muy bien. ¿El mensaje de qué? De los 3 ángeles. Ese es Apocalipsis 14. El último mensaje, es decir, que este Elías tiene que venir con un mensaje de arrepentimiento, de adorar al Creador de los cielos, de no adorar a la bestia, de no dejarse poner el sello, porque el único Creador del cielo y de la tierra es ¿quién? Jehová de los ejércitos, el que tú y yo adoramos. ¿Tiene que venir un Elías antes del día grande, sí o no? Tiene que venir. Ahora, ¿puede ser un Elías literal? No puede ser un Elías literal. ¿Sabéis por qué? Porque el mensaje de Apocalipsis 14:6 dice: predicar el evangelio eterno ¿a quién? A toda nación, tribu, pueblo y lengua. Un Elías literal que represente a un solo hombre no podría predicar en todo el planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Una iglesia. El tercer Elías representa a la iglesia de Dios. Tú eres ese tercer Elías. Tú tienes que predicar el evangelio de Jesucristo, porque Juan preparó el camino para la primera venida y la iglesia prepara el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene y ahora Dios establece lo que es una profecía de tiempo. ¿Cuáles son? Las 70 semanas. ¿A quién le dio Dios esta profecía? Entonces, ¿quién es el profeta inicial? Daniel. Y aquí dice Daniel, muy bien, dice Daniel, dice: he venido para hacerte entender lo que no entiende. Ahora he salido para darte sabiduría. ¿Y qué? ¿Quién tiene que pedir a Dios el que le falte sabiduría? ¿A quién se hay que pedírsela? A Dios, ¿sí o no? ¿Quién entiende la Biblia? Pues gloria a Dios. El que no la entiende, ¿qué tiene que hacer? Lo que hizo Daniel. Señor, no entiendo la escritura. Por favor, ¿me las puedes aclarar? ¿Me puedes dar entendimiento y sabiduría para comprender los textos de Daniel y Apocalipsis que no comprendo? ¿Por qué, Señor, si no comprendo, necesito que tú envíes a tu ángel? ¿Y quién se va a poner ahí? Antes de que tú termines la oración, dice el Señor, el ángel te vendrá a responder para que puedas entender lo que no entiendes. Pero ¿sabes qué tiene que ver Dios? Que tienes ganas de aprender. Si no, no va a pasar nada. ¿Sabe por qué no va a pasar nada? Porque esto no es de sentarme y que de una vez suceda. No. Esto es de ver qué hay en tu corazón. Si tienes el anhelo y el deseo, la voluntad y el despertar de tu corazón de conocer a Dios, el Señor va a empezar a darte. No es ir a la Biblia con los 5 minutos que me quedan del día. No es eso. Lo siento, pero no puedo decirte que es así. No. Esfuerzo, dedicación. A ver, voy a dar 20 segundos. ¿Qué es lo que más te gusta en esta vida? 20 segundos, piénsalo. 20 segundos, piensa qué es lo que más te gusta en esta vida. 20 segundos. Lo que más te gusta, lo que dejarías todo por hacer eso. Piénsalo, 20 segundos. Hasta que ese no sea la condición hacia la escritura, no va a pasar nada. Literalmente. Solo va a ser un lector de la Biblia, no un investigador de la Biblia. Entonces Dios le da la sentencia maravillosa a Daniel. Le dice: 70 semanas están determinadas sobre quién. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿Nadie me dice cuál es el pueblo de Daniel? ¿Cuál? Los judíos, los hebreos, muy bien, ese es el pueblo de él. Entonces estas 70 semanas son una profecía de tiempo establecida ¿para quiénes? Para los judíos, porque es sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Es decir, que esta profecía
esta profecía es para el pueblo judío y esta profecía está determinada para Jerusalén, no para nosotros. Pero el texto dice muchísimas cosas más. Muchísimas, pero yo lo que quiero es que veáis es que Dios le da una profecía de tiempo a Daniel de 70 semanas y le dice que esas 70 semanas son para el juicio que ha de venir sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Ahora, la palabra determinada, ¿quién la ha estudiado? ¿Qué significa? Que no sea el pastor, claro. ¿Qué significa determinada? Luz, venga, un esfuerzo. Sí, ahí. Esa es. Determinada significa cortadas. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a imaginar que hay una profecía de tiempo que ha sido cortada de otra. Es decir, que hay una profecía de tiempo que es más larga y esta ha sido cortada de esa. ¿Qué significa? Muy bien, significa que las 70 semanas han sido cortadas del periodo más largo y el único periodo más largo que está es Daniel 8:14. ¿Cuál es Daniel 8:14? Dice 2300 tardes y después el santuario será ¿qué? Purificado. Entonces Daniel no entiende y Daniel entra en preocupación y cae al suelo y no sabe lo que siente, no sabe lo que le está pasando. Pues quizás estás pasando una situación difícil, una enfermedad, una salud. No pasa nada. Dile, Señor, dame fuerzas y multiplícamelas para comprender. Es decir, que del periodo de los 2300 años, Dios va a cortar, Dios va a sacar, ¿qué cosa? 70 semanas, y esas semanas son de años. Son 490 años. Cortados de 2300. Es que no tengo tiempo para demostrar todo esto, pero eso sucede así, ¿ok? Y ahora, como en Daniel 8:14 no dice cuándo empieza, cuando yo encuentre el inicio de la profecía, pues lo único que tengo que hacer es ¿qué? Sumar. Entonces dice, desde la salida de la orden para restaurar, ¿qué cosa? Jerusalén. Ahí está mi fecha de inicio. Mi fecha de inicio tiene que ver con un edicto ¿para qué? Para restablecer a Jerusalén. Y entonces empezamos a buscar edicto para restablecer a Jerusalén y nos encontramos con un edicto en el 457 de Ciro que dice restauremos a Jerusalén. ¿Y en qué año es eso? En el 457. ¿Qué significa? Que las 70 semanas empiezan en el 457 antes de Cristo y las 2300 mañanas también empiezan en el 457 antes de Cristo. ¿Estáis conmigo o no? El que no lo entienda bien, que me lo diga, que después le damos un estudio que sea individual solo para que comprenda esto. Hoy no puedo ir a lo específico, pero ahí está. Entonces dice que tenemos desde la salida de la orden, lo primero que habrá son 7 semanas de años. ¿Cuántos son 7 semanas de año? Muy bien, 7 por 7, 49. Luego de esa primera semana, que son 49 años, habrá otras 62. ¿Ok? Habrán otras 62 semanas. Y entonces dice, después de esas 62, ¿cuánto va a haber? Otra. ¿Cuántos son? 7 más 62 más 1 son 70 semanas. 70 semanas de año por el principio de números y Deuteronomio. Vamos a entender que un día en la profecía representa un año literal en el tiempo humano. No tengo tiempo para demostrarlo, pero lo podemos hacer en su momento. Entonces dice que habrá otra semana. Y en esa otra semana, fijaros todo lo que va a suceder. Esto es importante, ¿ok? Porque en el cumplimiento, fijaros, en el cumplimiento de la primera semana más las 62 van a suceder varias cosas. Ojalá tengas tiempo en tu casa y cojas este texto y empieces a poner cada una de las comas. Dice, la primera se le quitará la vida ¿a quién? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién está en el centro de esa profecía? Jesucristo. Está en el centro de esa profecía. No solo dice, mas no por sí. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá ¿qué cosa? ¿Cuándo fue destruida Jerusalén? En el año 70 después de Cristo. ¿Qué está anunciando Daniel? Que va a venir todos los eventos más importantes con el pueblo judío. La destrucción de Jerusalén, el bautismo de Cristo, la muerte de Cristo. Todo eso está aquí.
Muy bien, todo eso está ahí. No hay tiempo para ir ahora mismo de uno en uno, pero todo está ahí. Y cuando quieras estudiar esta profecía, nos dices y damos un estudio bíblico solo de esta profecía. Aquí están las 70 semanas para que más o menos comprenda. La primera es el edicto de Ciro y sale la primera semana para restaurar Jerusalén. Aquí hay unas 7 semanas, son 49 años. A partir de la restauración hasta el bautismo de Cristo, que es el ungimiento de los santos, hasta hay 434 más años más 49, pues ahí tenemos los 490 años. Y entonces dice, otra semana más, y dice, a la mitad de la semana cesará, ¿qué cosa? El sacrificio. ¿Por qué va a cesar el sacrificio? Porque va a morir ¿quién en la cruz del Calvario? Entonces ya no hace falta más sacrificios. ¿En dónde? En el templo. Se rasga el velo del templo de arriba abajo, que Dios está diciendo, ya no hace falta más, ¿qué cosa? Corderos simbólicos, porque ya ha muerto el verdadero ¿qué? Cordero de Dios. Levantad la mano los que estáis entendiendo. Ahí sí la van a levantar todos porque nadie quiere que lo... ¿verdad? Ahí sí la levantáis todos. Yo reconozco que me costó un poco comprenderla al principio, pero le dije al pastor, enséñamela, y me la enseñó, y la fui aprendiendo. Pues hoy día casi me la sé de memoria, porque le he dado tantas vueltas que casi de memoria. Entonces Daniel 9 va a hablar de 3 eventos importantes. Después de las primeras 69 semanas o 483 años, iba a ser el ungimiento del... ¿Qué es el ungimiento del bautismo de Cristo? Muy bien. ¿Qué edad tenía Cristo cuando fue bautizado? ¿Dice más o menos cuánto? No, 33 muere. ¿Cuánto tiene? 30. Muy bien. Si ya yo sé que Jesús tiene 30 años cuando fue bautizado, según esta profecía, pues lo que tengo que darle 30 años para atrás y sé cuándo nació. ¿Quién lo ha estudiado? ¿Quieres saber cuándo nació Jesús? El 24. Yo te aviso. Número 2, dice, a la mitad de las 70 semanas se le quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. A la mitad de la semana se le iba a quitar la vida. La mitad de la última semana. Y aquí voy a dar un detalle que es importante. A ver cómo estamos. Un detalle que es importante, y es que la semana Septuaginta no ha ocurrido para uno de nuestros grupos religiosos, que son los evangélicos. Ellos dicen que la semana Septuaginta todavía no ha ocurrido. Y ellos están esperando todavía que va a ocurrir una semana de 7 años en el final de los tiempos, que va a ser exclusivamente de Dios un trato con los judíos. Si eso es así, tú le dices a nuestros hermanos evangélicos, que los quiero con todo mi corazón, pues yo también vengo de ahí, le dices, si eso es así y no ha ocurrido la semana 70, entonces Cristo no ha muerto. ¿Veis por dónde van? O sea, si tú me dices que no ha ocurrido la última semana, que a la mitad de ella es cuando muere Cristo, pues tú me estás diciendo que no ha ocurrido la muerte de Cristo. Y se quedan ahí que, ¿cómo? Ven para explicártelo, le digo, Daniel, coge Daniel 9. ¿Qué sucede a la última semana? Dice, hará cesar el sacrificio. ¿Y por qué cesa el sacrificio? Porque alguien presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese que presenta a Cristo así? Muy bien, entonces Juan el Bautista es el profeta inicial o el profeta final. ¿Os perdisteis o qué? Muy bien, entonces a la mitad de la semana hay que decirle, hermano, si la semana 70 no ha ocurrido, entonces Cristo tampoco ha muerto. Y tú estás en tus delitos y pecados. No, ya Cristo murió por mí. Entonces, estudia Daniel 9, 24 al 27. Porque si no, entonces ¿cómo vas a saber si ocurrió o no ocurrió? Pero no solo eso, sino que al final de la semana iba a venir el rechazo directo de la nación contra Cristo con el apedreamiento ¿de quién? De Esteban. Señor, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Y dice, y fue el cielo abierto y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y fue apedreado ¿quién? ¿Y quién fue el que consintió el apedreamiento? No, era Saulo. Saulo todavía.
Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar aguijones contra ti mismo, le dice el Señor. Le digo, Señor, déjame ciego si tengo que creer en ti. No importa el tiempo, pero si tengo que creer en ti, déjame ciego. Ponme a comer como Nabucodonosor, pero yo quiero ser salvo. ¿Quién quiere ser salvo? Pues el Señor que use la estrategia que quiera, pero que me salve. Que me salve. Eso es lo que necesitamos nosotros, ¿ok? La salvación de Él. Ahora, ¿el profeta Daniel vio el cumplimiento de la profecía de los 490 años? No. 490 años no duraba ya nadie para la época de Jesús. Nadie duraba ese tiempo. Entonces Él no era verdad presente para Él. Y entonces Dios tiene que levantar a otro profeta, Juan. Pero ¿qué ocurre entre Malaquías y Juan? Hay un momento en la tierra que se llama el tiempo del silencio. ¿Qué tiempo es ese? No, tiempo del silencio. Fijaros qué importante es Dios. Dios es interesante porque levanta el último profeta y después la ley y los profetas hasta Juan. Pero entre el último profeta del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, pues hay 400 años de silencio. No hay voz profética. Nadie se levanta diciendo Jehová dice, Jehová ha dicho, Jehová declara. 400 años donde Dios no dice nada. Pero se está preparando el panorama para que entre en la escena el Mesías. Y entonces tiene que venir a preparar el programa, tiene que venir a prepararlo ¿quién? Juan el Bautista. Esto es importantísimo que lo entendamos. Porque la gente quiere, anhela la voz de Dios a través del profeta, pero no hay voz del profeta. No hay voz. Por eso es que a Juan el Bautista le tenían miedo. ¿Por qué? Después de 400 años se levanta Juan y era ¿qué cosa? Juan era un profeta de los buenos. Era un gran profeta, daba ejemplo de profeta. Era tan profeta que le decía incluso a los reyes lo que debían y no debían hacer. ¿Y eso le costó qué cosa? La vida, la muerte le trajo. Y entonces Juan presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí o quién? Y dice, Juan habló entonces del juicio contra Jerusalén. ¿Y cuándo habló Dios de Juan del juicio contra Jerusalén? Dijo así, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué árbol representa a Jerusalén, a Israel? Tan. ¿Qué árbol representa a Israel? No. ¿Cuál iba? Dice, y Señor, y fuimos a buscar frutos y no lo hallamos. Solo habían hojas, pero no habían frutos. La higuera, muy bien. La higuera representa a Israel. La vid también, pero la higuera en este caso es la que quieren cortar porque no ha hallado frutos. ¿Por qué no ha hallado fruto? Porque durante muchísimos años, pues Israel no se dio al mundo para predicar el evangelio. Nadie hacía nada por nadie. Pues un poco lo que nos sucede. Hoy parece que nadie hace nada por nadie, pero aquí no sucede así. Aquí el Espíritu de Dios va a mover los corazones para que busquemos a alguien para Jesús. Eso es importante. Pero no porque queremos que crezca la iglesia. Esa no es la idea. Tenemos una idea errónea. Queremos que crezca la iglesia. Que no, hermano. Que no queremos que crezca la iglesia en ese sentido. Queremos que tú seas parte del brazo de Dios para traer a otro a los pies de Jesús. El resultado va a ser el crecimiento, estamos claros. Pero la intención es que yo hago a alguien por alguien. Que yo hago a alguien por alguien que yo quiero que entre en el reino de los cielos. No porque quiero que la iglesia se multiplique y llegue hasta allí la gente. Que eso no es lo que queremos. Ese va a ser el resultado final. Pero es porque yo necesito alcanzar a alguien para mi bien. Necesito alcanzar a alguien para mi crecimiento. Necesito alcanzar a alguien para que... Mira, yo te voy a decir algo. A mí nadie me tiene que decir que Dios existe o no existe. ¿Sabéis por qué? Porque yo he visto ladrones convirtiéndose a Jesús. Yo he visto asesinos dejando de ser asesinos. Yo he visto gente mala dejando de ser mala. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Cuando tú ves esas cosas, cuando tú ves un ateo que se convierte, cuando tú ves a gente que transforma su vida y tú eres el brazo de Dios para que suceda, ¿sabes lo que pasa? Nadie te tiene que decir que Dios existe o no existe porque tú estás seguro.
Ese es el sentido de alcanzar a una persona para Cristo. Ese es el verdadero objetivo del corazón. Y entonces cuando se va a cortar el árbol, se está hablando del juicio que va a venir sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el año 34 va a ser, ¿qué cosa? Eliminada Jerusalén. De hecho, Jesús le dice, Señor, todavía no la corta, déjela 3 años más. Y Dios es tan misericordioso que cuando tenía que ser cortada, todavía le da 3 años y medio más, hasta el 34. Hasta el año 34. Y apedrearon a Esteban. ¿Y cuándo fue la destrucción? 70, todavía le dio más años para que se conviertan. El que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta generación que demandaba. Muy bien. Esta generación, ay Dios mío, ahora sí me van a apedrear. Esta generación demandaba señal. Dice, es la generación mala y cómo. Es decir, que esta generación no solo era mala, sino que era también, ¿qué cosa? Adúltera, pero estamos hablando de la maldad espiritual y el adulterio espiritual. Estamos hablando de varias cosas. Dice, demandan señal. ¿Y qué dice Jesús? Dice, pero señal no les será dada, sino la señal de ¿quién? Del profeta ¿qué? Jonás. Y entonces ahora, ¿cómo es la señal? 3 días y 3 noches, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará. ¿Sabéis lo que significan estas palabras? ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué significan? Profecía. ¿Qué más significan? Venga. ¿Qué significa? Así estará. Un hecho. Muy bien. ¿Qué más significa para ti estas palabras? ¿Qué significan? ¿Sabe qué significan? Ve a estudiar Jonás, porque lo que le pasó a Jonás le iba a pasar a Jesús. ¿Y quién ha estudiado Jonás? ¿Sabéis que el capítulo 2 de Jonás es toda una profecía? De hecho, ¿sabes qué dice Jonás cuando está dentro del vientre del pez? Y después lo escribe, dice, me rodeó la corona en mi cabeza. El alga me rodeó sobre mi cabeza. ¡Qué raro! ¡Qué expresión más rara! Me rodeó, mientras estaba adentro, me rodeó el alga sobre mi cabeza. ¿Qué es eso? ¿Quién iba a ser proclamado rey con una corona de espinas? Ojalá y lo estudiaseis. La pregunta es, ¿estuvo 3 días y 3 noches Jesús en el corazón de la tierra, sí o no? No. Contemos, claro, no puedo sacar ahora el reloj aquí. Contemos, Jesús no estuvo más de 2 días en la tumba, porque Él muere a las 3 de la tarde el viernes, pasa todo el sábado y resucita ¿qué día? El domingo a primera hora. ¿Cuánto tiempo es eso? No son 3 días ni 3 noches. Entonces hay que estudiar qué pasó aquí para yo saber qué pasa aquí. Porque la gente me dice, las 3 noches las comprendo, la noche del viernes, ¿sí o no? Perdón, los 3 días los comprendo, el día que corresponde al viernes, el día que corresponde al sábado y por la mañanita del domingo. ¿Y cómo hacemos con las 3 noches? Porque nada más está la del viernes y la del sábado. Y viene la gente, ¿viste? Que la Biblia se equivoca. Porque no estudiamos. Pero eso será para otra. Es que no podemos entrar ahí. ¿Quiénes fueron salvos de aquella generación mala y adúltera? ¿Quiénes fueron salvos? ¿Sabéis quién? Los que se bautizaron. ¿Y sabéis quiénes son los que se bautizaron? Los que justificaron ¿a quién? ¿Habéis estudiado esto? ¿Cómo con mi bautismo yo justifico a Dios? Yo me quedé loco con ese texto. Yo decía, Señor, por favor, ¿cómo es posible que yo con el bautismo de Juan, de agua, cómo es posible que yo te justifico a ti? Pregunto, ¿quién quiere justificar a Dios? ¿Quién quiere restablecer a Dios, la gloria de Dios? ¿Quién quiere? ¿Nadie? Pues entonces dice, se bautizaban y eso justificaba a Dios. ¿Qué significa esto? No lo comprendo, Señor. ¿Cómo mi bautismo te justifica a ti? Por eso mi pregunta es todos estos días, ¿por qué no te has bautizado? ¿Por qué? Porque el bautismo tiene algo elevado. El bautismo tiene varias razones, varios objetivos en la vida, pero tiene uno celestial. ¿Justificar a quién?
a Dios. Por eso te pregunto, si quieres justificar a Dios, tienes que estudiar qué significa y yo me bautizo. Cuando yo entendí esto, le dije, ¿dónde está el agua? ¿Esto sabes quién lo entendió? El eunuco. Y le dijo a Felipe, ahí está el agua, tírame de dentro. ¿Sí o no? Porque estaba justificando a Dios. Si no estudias esta expresión, justificar a Dios, bautizándote en el bautismo de Juan, que es por agua, no vas a tener sentido tu bautismo. Tu bautismo va a ser un día con flores y Biblia y de agüita. Pero si tú entiendes lo que significa el bautismo, si tú sabes que el bautismo hace algo glorioso para nuestro Dios, tú dices, Pastor Misael, yo quiero bautizarme. Soy el primero. Necesito que me bautices porque yo quiero justificar a aquel que lo dio todo por mí. Sí, justificarlo. Justificarlo. Y Dios te pide que te bautices, ¿sabes por qué? Te pide que te bautices. ¿Porque Dios es caprichoso o qué? ¿Por qué te pide que te bautices? ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto del bautismo? Cuando lo estudias, es más importante de lo que tú te imaginas. Es más importante de lo que tú te imaginas. Ahora, yo entiendo que alguien no se bautice porque no puede. Lo que no entiendo es alguien que puede bautizarse y no quiere. Eso sí es complicado. Porque ¿qué es lo que no te permite bautizarte? ¿Que no entiendes el bautismo? Pues llama al pastor Misael, me llamas a mí y te damos el estudio a fondo, profundo, de lo que significa el bautismo. El bautismo tiene una cualidad también para perdonar pecados. ¿Sabías eso? El bautismo tiene la cualidad de perdonar pecados. ¿Y necesitamos perdón o no necesitamos perdón del cielo? Bueno, yo soy el primero. Primera profecía de tiempo, Enoc, el profeta inicial, Noé, cuando muera, ¿recordáis el nombre de Matusalén? Entonces salieron, ¿cuántos salvados? 8. Abraham y Moisés, 430 años, será un juicio contra Egipto. ¿Cuántos salieron? Pues la multitud de Dios, decía. Muy bien, Jeremías y Daniel. Aquí es un poco al revés porque es que vienen de Babilonia de vuelta ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Cuántos años? 70. ¿Cuántos volvieron? Pues volvieron muchos que se restablecieron nuevamente, se ordenó nuevamente el sacrificio y empezó a funcionar todo el templo y todo otra vez. Número 4, Dios le da a Daniel las 70 semanas, levanta a Juan el Bautista. ¿Y cuántos son salvos? Todos los que se bautizaron para justificar ¿a quién? ¿Cuántos eran? Dice que incluso escribas y fariseos se bautizaron. Los que habían creído, que no aceptaron a Cristo, posteriormente los aceptaron. Ponte en pie. Familia, el tiempo es corto. Queda poco tiempo. Y necesita ser salvo de esta generación perversa. Necesitamos ser salvos de esta generación perversa. El tiempo es corto. Yo no sé cuánto tiempo queda. Pero ¿sabéis qué? Sí sé que hoy estoy vivo, pero mañana no lo sé. Eso sí lo sé. Que hoy estoy vivo. Pero si puedo aceptar a Cristo como mi Salvador hoy, ¿por qué esperar a mañana? Si Cristo es el Señor de mi vida hoy, ¿por qué voy a esperar hasta mañana? Pregunto, ¿qué es lo que dice la Biblia que todos sabemos? ¿Qué es lo que todo el mundo sabe en este planeta Tierra? ¿Que vamos a morir? Oye, Luz, ¿estás ahí? ¿Tú como que leíste el sermón o qué? No, de verdad, todo ser humano en este planeta sabe que va a qué. ¿Y cuántos saben que van a resucitar? Pero van a resucitar todos, ¿sí o no? Porque todos van a morir, pero todos también van a ¿qué? Pero el problema es que en la resurrección hay ¿qué cosa? Una para vida y una para condenación eterna. ¿Qué os parece? Cuando le decimos eso a la gente, ¿sabes qué? Vas a morir con 70, 80, 90, no sé, pero también vas a resucitar. La cosa es de qué lado vas a resucitar. La gente te dirá, no pasa nada, me quedo muertito. No, pero es que
primero vas a ver lo que te has perdido. Primero vas a ver lo que desechaste con tu incredulidad y no aceptación. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Deja que entre a tu vida, deja que entre a tu corazón, deja que entre a tu lugar oculto, a tu espacio, deja que ordene toda tu vida, deja que ordene todo tu corazón, la soledad, todo este tipo de cosas que nos generan tanto problema en nuestras vidas. Deja que Jesús las resuelva. Él lo va a hacer, pero no es así. No es así. Jesús quiere ver que tú tienes ganas. Y no que quiere verlo con acciones, quiere verlo porque Él conoce el corazón y las intenciones. Amén. Padre que estás en el cielo, tú conoces el corazón del ser humano, tú conoces el mío. Por favor, límpialo, papá. Llévanos a una santidad, llévanos a un nivel en el que podamos ser como tú. Te ruego por el que padece, por el que sufre, el que tiene problemas, adicciones, el que está en una situación donde no puede salir, parece que está prisionero en esa adicción o en esa situación que se encuentra. Padre, tú me sacaste de tantas cosas en la vida y has sacado a miles y millones de personas de esas situaciones. Tú puedes sacar a uno más. Tú puedes. Toca el corazón, Señor. Toca el corazón del que te necesita. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Ahora vamos a cantar el coro tema. En un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará. Todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón,
seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la